Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, codes, compañeros, compañeras, compañeres a este nuevo Instagram vivo del Frente Telefónico, agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA Sindicato Buenos Aires, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras telefónicos y telefónicas. Mi nombre es Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA, en la conducción de este ciclo que empezamos allá por el mes de abril, 20-21 de abril, por allí. Con Claudio Marín, en aquel entonces, nuestro secretario adjunto, fue quien dio el punto de partida para estas entrevistas y que estamos transitando en estas últimas ediciones con un recorrido por los distintos compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad de coordinar zonas gremiales de FOETRA, es decir, que tienen la responsabilidad de estar coordinando delegados, delegadas, oficinas, siendo nexo entre el sindicato y delegados y delegadas, tanto para las cuestiones más operativas del sindicato, cuanto para fundamentalmente las cuestiones gremiales. En esta oportunidad vamos a estar dialogando en breves segundos con Juan Pablo Farías, que es coordinador de la zona este capital. La zona este capital, para quienes no conozcan FOETRA, vendría a ser la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son las oficinas que están ubicadas, digamos, para decirlo de alguna manera, en el microcentro y en el macrocentro. Las divisiones, digamos, siempre tienen que ver, por lo general, con avenidas centrales y demás. Pero bueno, sería, digamos, del Congreso para el Bajo, para decirlo de alguna manera, para la avenida Alem, Paseo Colón. Y son las oficinas esas las que están más cerca de la Plaza de Mayo, en el entorno de la plaza, ¿no? Por lo general hay muchos edificios centralizados. Allí están los compañeros, veo, de República, por ejemplo, que es uno de los edificios centralizados ahí en Corrientes y Maipú. La mayor parte de los edificios de Telefónica, también hay edificios de Telecom, está el edificio de Alicia Morel Justo en Puerto Madero, o la oficina Microcentro, pero la mayor parte de las oficinas son de la empresa Telefónica y Movistar. Y vamos a estar dialogando entonces con Juan Pablo Farías, que es coordinador de esa zona y además delegado de la oficina Defensa 143, el edificio Avenida, históricamente conocido como el edificio Avenida, uno de los primeros, si no el primero, de la época de Entel. Bueno, el saludo para todos los compañeros y compañeras que se están sumando. Ahí veo Marcelo Oscaris, que se acaba de sumar, Fernando Bocio, Hernán Beovide, Walter Ruiz, ahora vamos ahí con eso, Walter. Ahí veo Kiwita Ninja, que no sé quién será el nombre real, pero bueno, es el usuario. Paola Caruso, Cintia Barcala, los compañeros y compañeras de República, Gastón Cabello, que además nos está siguiendo. Bienvenido, Gastón. Hugo Quintana, también delegado del edificio Avenida. Bueno, lo estamos esperando a que se conecte Cira Candia y Omar Cerrela, que también se ha unido. Esperamos un poquitito más a Juan Pablo con este Instagram vivo. Además de Juan Pablo, vamos a estar comentando de qué se trata este cierre salarial que se ha dado entre el día viernes con Telefónica y hoy con Telecom, falta todavía claro, de la paritaria 2019-2020. Pero bueno, ahora vamos a ir con la entrevista con Juan Pablo Farías y al cierre vamos a estar ingresando entonces con esta profesora Aldo de Iglesia, Nico Supan, que también está. Aldo, ¿cómo te va? Claudio García, y ahí se está conectando. Ahí vemos un pie de cama o no sé qué. Girará la cámara rápidamente, Ahí Juan estoy, ahí Pablo. estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo ¿Cómo andas, anda, Ariel? Juan? ¿Todo bien? Bien, acá Bien. andamos. Nuevo look, Sí, es Luke Cuarentena. Como look es cuarentena. el segundo episodio de Luke Cuarentena. El fines de marzo, cuando ya no había, ya había, bueno, estaba el aislamiento obligatorio, pasé maquinita y creció enseguida y dije, bueno, ya está, por lo visto, no va a haber peluquería, así que vamos con el segundo episodio. Muy bien. ¿Cómo Ya Juan? está. Bueno, bienvenido a este Instagram vivo, Juan. Te agradezco mucho. La verdad que, como siempre lo decimos con los compañeros y compañeras con los que vamos entrevistando, hay muchos compañeros y compañeras que valoran mucho la palabra de los delegados, de las delegadas, de los coordinadores, porque bueno, hay toda una trayectoria de ustedes, algunos con más tiempo, otros con menos tiempo,
pero que bueno, es ni más ni menos que llevar la voz de los compañeros y las compañeras y en momentos en donde estamos aislados, de alguna manera, estar conectados. Claro. Bueno, Juan, vos sos coordinador de la zona este hace ya un par de años, ¿no? 2 años más o menos. Sí, sí, 3 años, sí, más o menos. Sí, ¿Cómo es? te escuché que estabas haciendo un poquito ahí el uno a uno de los edificios y dijiste defensa el primero, sí, defensa es el primero y es anterior a Entel, es el primer edificio de telecomunicaciones de la Argentina que estaba en manos de los ingleses en ese momento. Así sí, es Eso, el primer edificio de defensa. Muy lindo sí, sí, edificio. lindo edificio histórico. Sí, sí, Histórico sí. de defensa. Lástima se perdió el 390 que también estaba un poquito más adelantado, Ujú, ahí cerca de Defensa y Belgrano. sí. Comentanos cómo es cuál fue, digamos, cuando te dijimos algunos compañeros que ibas a ser coordinador de zona este. Vos no sé si eras delegado en ese momento ya Era delegado, o sí, sí, ya era ya delegado. era. ¿Y cómo fue el tema de asumir la coordinación? Bueno, un desafío enorme. La zona este es una zona que tiene cerca de 3.000 compañeros y compañeras trabajando. La mayoría de los edificios son edificios centralizados, o sea, hay mucha aglomeración de compañeros y compañeras en un espacio muy chiquitito. La realidad es que es una zona geográficamente hablando chiquita, porque está todo a unas cuadras. Digamos, cuando voy de un edificio a otro voy caminando porque es hiper cerca, pero cada edificio es un monstruo. Cada edificio es un monstruo. Hablamos de defensa con 11 pisos, hablamos de República con 20 pisos, hablamos de Independencia, capaz que con pocos pisos, pero muy amplio. Siva tiene 6 pisos, son edificios muy, muy grandes. Muchos compañeros, una problemática muy diversa. La realidad es que son muchas las tareas que se hacen, si bien la mayoría son administrativas. Hay muchas particularidades, tenemos desde la persona que trabaja solo con una PC, hay gente que trabaja con 5 PC porque está corriendo macros de sistemas administrativos o está monitoreando redes, como lo que sucede en República. O es un territorio muy, muy diverso. Bueno, como te decía, un gran desafío. Me tomé unos días para pensarlo en su momento. Pero no, hay que, pues, por una cuestión, primero porque es algo que me parece que era necesario hacerlo, digamos, es un desafío que si te llaman para ponértelo es porque realmente se necesita, y convencido de que era necesario hacerlo. Este, Así que nos embarcamos. Bien. Vos hablabas de edificios centralizados y hay algo que hemos charlado muchas veces con vos, pero bueno, está bueno para todos los compañeros y compañeras que conozcan la realidad de la zona. Son edificios que concentran mucha gente y mucho fuera de convenio particularmente. Sí. Hoy cómo está particularmente, no digo hoy con la pandemia, pero en la coyuntura, vamos a decir, más cercana, cómo ha evolucionado la situación de los fuera de convenio y de las fuera de convenio, principalmente en Telefónica, porque Sí, claro. ya decíamos que está Madero en Telecom, pero bueno, está ¿Mm? también en un proceso de desguace paulatino, ¿no? Pero ¿cómo está la situación de los fuera de convenio? Bueno, en general, a ver, el negocio, yo trabajo hace 15 años en Telefónica. En los 15 años se sufrieron muchos cambios. Cuando yo empecé a trabajar en el 112, el servicio de internet era dial-up y recién empezaba a aparecer la banda ancha. Y hoy prácticamente los clientes del AMBA tienen en gran medida tienen fibra. O sea, el negocio fue cambiando y eso hace que las tareas de los compañeros y las compañeras también cambien. Así que en un principio estaba muy delimitado esto de fija, estaba dentro de convenio, y móvil, los empleados que venían de la nómina telefónica móviles estaban fuera de convenio. Había gente de fija fuera de convenio, pero en su gran medida eran de móviles. Hace unos 10 años la empresa empezó a unificar un poquito los sectores y hoy está 100% unificada, más allá de alguna excepción, está modificada. O sea, antes había facturación móvil, facturación fija, y los compañeros y compañeras de móvil estaban fuera de convenio y en fija en gran medida estaban dentro de convenio. Y así con todas las demás sectores. Cobro lo mismo, impuestos lo mismo, contabilidad lo mismo. El tema es que hoy tenemos una sola oficina en la cual, con el que nos sentamos al lado,
puede que esté fuera de convenio y nosotros estar dentro de convenio. Y eso empezó a generar una molestia al principio. Che, al principio no nos conocíamos, después empezamos a conocernos, a hablar en el día a día, y van surgiendo esas diferencias. Se empezó a hacer un laburo muy importante de afiliación. Los compañeros, las compañeras empezaron a afiliarse. Obviamente el compañero se afilia y enseguida te empieza a preguntar cuándo es el pase a convenio. Es un camino muy largo, es un camino donde hay una puja muy importante. Estamos hablando de mucha plata que le conlleva a la empresa, directa e indirectamente, porque si bien en el recibo de sueldo probablemente no haya mucha diferencia en algunos casos, en otros sí, hay que reconocer que en otros sí, en otros hay muchos compañeros que están fuera de convenio y dicen quiero entrar porque me quiero subir al tren de las paritarias, y en algunos casos capaz que no hay tanta diferencia, pero sí en el día a día, cuando se les enferma un familiar, cuando tienen esto, cuando tienen aquello, y se dan cuenta que el dentro de convenio tiene una seguridad que ellos no tienen. Ahí es donde Sí. hablamos que en realidad no es solamente una cuestión de salario, que lo es, Sí. porque muchas veces, digamos, depende puramente de la voluntad o bien del jefe o bien de la compañía el dar un aumento o no en el fuera de convenio, pero de lo que llamamos el salario indirecto, ¿no? Que son justamente los derechos laborales, ¿no? Juan. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí se empezó a notar, bueno, hay ejemplos de compañeros que tuvieron familiares enfermos y se tenían que tomar el día por una cuestión obligatoria y le descontaban. Y le descontaban los días a los fuera de convenio. Y nosotros contamos con licencia en ese sentido. Así que era todo una cuestión de marcar las diferencias. Los compañeros, las compañeras empezaron a afiliarse y empezamos a generar automáticamente esa presión, ¿no? De ir y golpear las puertas en el sindicato. En ese momento yo era delegado, antes de ser coordinador ya empezamos a pasar las nóminas, a decir esta gente que está afiliándose necesita pasar a convenio, y el sindicato empezó con una mesa en la cual lo reclamó y logramos que este año pasaran en la zona cerca de 250 compañeros y compañeras. Eso es muy positivo porque eso que a veces se ve a la distancia o que el compañero tiene mucha necesidad por las diferencias que encuentra de pasar a convenio, se pudo dar y hoy tenemos 250 compañeros y compañeras más que están dentro de convenio. Obviamente que la zona es muchísimo más grande y que las nóminas se siguen pasando cada vez que hay novedades, pero el hecho de que se haya firmado un acta de ese nivel a ese nivel, de esa cantidad, 250 compañeros, es muy importante y generó muchas expectativas de otros sectores que aún no pasaron de querer pasar. Es un laburo también de generar cultura sindical, porque por esto que a veces el compañero que no tiene esa cultura o ese ejercicio sindical piensa que afiliándose enseguida va a tener convenio o enseguida va a tener los beneficios, y a veces no es tan así porque hay una cuestión de correlación de fuerza para pasar a convenio. Por eso siempre apelamos a que se afilien la mayor cantidad de compañeros, que eso genera mucha presión. El ejercicio sindical es ese, estar permanentemente, hablar con los compañeros, las compañeras, y decir que es el camino, y tenemos pruebas de que es el camino porque pasaron compañeros a convenio. Y bueno, en eso estamos, generando conciencia todo el tiempo de la necesidad de contar con un sindicato y con un convenio colectivo de trabajo y no estar a la buena de lo que decide la empresa con respecto a derechos, a otorgar o quitar derechos, y también a esto de determinar el salario del fuera de convenio según cómo le dé el margen de ganancias o no. La realidad es esa. Así que estamos en ese trabajo. Está muy bien. Ahí Juan, bueno, escribe Hugo Quintana, que lo conocés, compañero de la comisión interna, que Sí. marcaba el tema de, bueno, los derechos laborales como el fondo compensador o la obra social, y los compañeros de República planteaban también la diferencia cuando te jubilás, ¿no? Que el fuera de convenio va automáticamente al PAMI, mientras Sí. que si te jubilás en la actividad dentro del convenio, conservás, en el caso de Ospetelco, por supuesto, estamos hablando, la obra social, ¿no? Eso es fundamental. Muchos compañeros, compañeras que están relativamente cerca de la fecha, para ellos es fundamental. A ver, como te decía, es un sector muy diverso. Tenés chicos, chicas que entran a los 22, 23 años a trabajar, como tenés compañeros que están a meses de cumplir la edad de jubilación. Y la realidad es que probablemente el que recién haya entrado y que tenga entre 20 y 30 años no esté prestando atención a la jubilación, pero sabe que es importante subirse al tren de la paritaria. Y el que está cerca de jubilarse sabe que es fundamental
tener la Ujú. posibilidad de tener un servicio de salud, pagando la cuota, pagando lo que corresponde, de estar dentro del convenio, aportando una parte para asegurarse una atención médica diferente a la hora de jubilarse y no caer en PAMI, ¿no? Entre comillas. Claro, claro. Este, Sí, se tiene que ver entiende. con eso. En O sea, realidad, la sí, diversidad, lo diverso que tiene nuestra zona tiene que ver con eso, que todas tienen diferentes motivos por estar dentro del convenio, pero su gran mayoría reclaman convenio. tal cual. Y vos sabés que estaba pensando, 250 no es poca cosa. Yo me acuerdo, hemos tenido acuerdos, digamos, de mucha gente cuando fueron los juicios a Telecom y a Telefónica en su momento. Han Ujú. pasado miles en ese momento, pero en esta coyuntura, con esta situación, 250 compañeros, y en un momento donde además Telefónica venía achicando o viene achicando, digamos, una parte de la planta, ¿no? Que de golpe aparezcan 250 fuera de convenio FOETRA. Como, bueno, me imagino la recepción de la noticia por parte de los compañeros y las compañeras y de los que no pasaron, decir, bueno, ¿cómo sigue? ¿Están trabajando para esto, Juan? Sí, sí, sí. Como te decía, a ver, nosotros cuando reclamamos el convenio se lo reclamamos para todos. El convenio, todos tenemos que estar dentro del convenio colectivo de trabajo. Sabemos que hay un laburo político para hacer porque necesitamos de alguna manera tener el apoyo del compañero y la compañera. Los compañeros nos dicen, yo quiero estar en convenio. El tema es que le digo, no es algo que podamos resolver nosotros unilateralmente, tenemos que generar la presión. Y la presión se la trasladamos y se la hacemos ver a la compañía con la afiliación, con que vos en tu recibo de sueldo la empresa sepa que vos estás reclamando convenio y que vos tenés la adhesión política de pagar tu cuota sindical. Eh, Ujú. siempre pongo este ejemplo a los compañeros. Si de repente nosotros reclamamos convenio para una gerencia que no tiene ningún afiliado, no es lo mismo de reclamarle convenio a una gerencia que tiene 50, 60, 70% de afiliación. O sea, Claro, ese es el camino. Corresponder corresponde a todos y nosotros reclamamos absolutamente de todos. Pero la evolución de la afiliación, que es el apoyo político que los compañeros nos dan, es fundamental. absolutamente. Bueno, estamos hablando con Juan Pablo Farías, coordinador de la zona este capital, área mayormente de Telefónica, Movistar, y delegado del edificio Avenida. Juan, ¿qué otras realidades te encontrás? Porque bueno, esta es una de las realidades, la de los fuera de convenio. ¿Qué otras realidades te encontrás en los edificios de Telefónica, de Movistar, en la zona este? ¿Qué reclamos recibís de parte de los compañeros, las compañeras? Y particularmente en esta pandemia, ¿cuál es la principal afectación que tienen los compañeros y las compañeras con la pandemia Bueno, laboral, ¿no? sí, el aislamiento, es la pandemia, el aislamiento lo que hace es potenciar capaz que reclamos que antes parecían no tan importantes, que encendían alarmas y que hoy, bueno, son fundamentales. Desde la unificación, como te contaba hace unos años, de los grupos de laburo, tanto de fuera de convenio como dentro, en la sinergia de móvil fija, eh, hubo ahí un choque de culturas. La realidad es que la cultura de la gente de móviles era una cultura muy distinta, era una cultura de una empresa de última tecnología, que tenía celulares, que vendía celulares, que el fuerte era vender celulares, vender equipos, ampliar la red y demás. Hacía que los compañeros estén acostumbrados a laburar contrarreloj, fuera horario y con todas las herramientas que la empresa te daba, y si te faltaba alguna la tenías que poner vos. Llámese celular, llámese línea telefónica, llámese computadora, lo que sea. Ese choque de cultura fue haciendo que una tome de la otra y la otra se vayan mezclando. Ujú. Esto produjo que muchos compañeros de la fija que estuvieron dentro del convenio siempre empezaron a sentirse molestos por la presión que generaban algunos jefes que venían de esa cultura. Porque a vos en la unificación de una gerencia te podía tocar o el jefe o el gerente que venía con vos hace muchos años, o te tocaba el de móviles. En algunos casos el gerente permanecía el de fija y en el otro caso es el de móvil. Y el de móvil seguía laburando con su cultura de siempre y se llevó un tiempo hasta que se dio cuenta de que no podía aplicar la misma metodología. Y esto empezó a generar mucho ruido. Como te decía, el horario nuestro es un grupo de 7 horas y otro grupo de 9 horas de categorías especiales.
ya tenemos pocos de 7 horas, pero tenemos algunos. Cuestión que el horario en los sectores administrativos prácticamente no se respeta a rajatabla. Los compañeros que entran a las 9 se tienen que ir a las 6 de la tarde. A veces pasa que alguno entra 9:30 y se va a 6:30, lo cual eso es un acuerdo que hay individualmente y que en la general no me parece que estuviese tan mal, hablando rápido. Pero esos permisos, ese margen que a veces surge en estas cosas día a día, después se potencian. ¿Y qué pasa? Que si vos llegaste tarde, quieren que te quedes el doble de tiempo o que te quedes hasta que termine el laburo. En teletrabajo no existen los descansos, no existe el horario de almuerzo, no existe el horario de finalización. Los compañeros y las compañías no todos tienen el celular pagado por la compañía, pero los jefes te llaman. Hace poco la empresa incorporó una nueva red social interna, que es el Workplace, y el Workplace tenés que, la empresa te baja la política que tenés que interactuar a través de esa aplicación. Eso hace que vos estés con tu computadora, con tu teléfono fijo y además con tu teléfono móvil, trabajando con tu teléfono móvil. El WhatsApp prácticamente es una herramienta de comunicación casi formal internamente. Por lo tanto, el WhatsApp llega en cualquier momento. Casi todos los grupos de trabajo tienen su grupo de WhatsApp interno con el jefe. Y el jefe pasa muchísimas veces que escribe un sábado, un domingo. En el Workplace hay publicaciones sábados y domingos. La realidad es que nosotros tratamos de concientizar de que el teléfono o las cuestiones laborales hay que hacer la desconexión digital y el derecho a desconexión es un derecho que hay que empezar a hacer respetar, pero bueno, lleva tiempo porque hay compañeros que vienen de esa cultura y que les cuesta muchísimo cambiar esa cultura. Y nos ven a nosotros los dentro de convenio que trabajamos y hacemos respetar los horarios y los descansos y quieren hacerlo. Pero son tantos años de trabajar de esa manera que genera mucho ruido. Hoy el problema es, tenemos los compañeros y compañeras que están trabajando todos los días desde su casa, que están usando la computadora del laburo, pero si tienen un problema en la computadora o hay que reparar algo en la computadora, es muy complicado esa reparación. La empresa no mandó las sillas y demás herramientas a todos los compañeros. En muchos casos, los compañeros que no tienen la línea celular paga por la empresa tienen que usar su propia línea. Y se trabaja íntegramente en forma virtual. Por lo tanto, hay reuniones que traspasan el horario de finalización de tu laburo, o sabemos que este contexto hace que todos estemos en nuestra casa y que tengamos que cocinar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, compañeras con los que vivimos, y necesitas un poquito más de margen. Y a veces cuesta muchísimo hacer respetarlo. Hoy tenemos el problema, que es el sobrelaburo. Estamos laburando muchísimo más que en otro contexto, que en el contexto normal, digamos. Esencial, claro. El teletrabajo en este sentido, ¿cómo lo tomaron? La ley de teletrabajo, bueno, la media sanción, si bien tiene una aplicación que es 90 días después, Sí. en principio todavía falta la media sanción del Senado, por supuesto. Pero tendría aplicación 90 días después. ¿Cómo vieron los compañeros, las compañeras, bueno, lo que se fue discutiendo, debatiendo? ¿Estuvieron al tanto de la discusión, del debate que se estuvo dando en el Parlamento? ¿Siguieron la sesión? ¿Qué repercusiones tuvo? Sí, mira, como te decía, la zona tiene cerca de 3.000 compañeros y compañeras. En una situación normal uno va a un piso, hace una asamblea o hace una charlita y podés juntar 20, 30 compañeros sin ningún problema, y de esa manera es que trabajamos todos los días. En este contexto es mucho más difícil, hay muchas limitaciones, los compañeros están muy abocados a su trabajo porque está metiendo mucha presión en la empresa y cuesta muchísimo llegar a todos. La realidad es que, como te decía, antes hacías una asambleita, enganchabas 20, 30 compañeros, y hoy hacer una video con 10 compañeros te cuesta muchísimo coordinar horarios. Estamos manejándonos mucho con mail, estamos manejando con video con los compañeros que podemos hacerlo, y dimos el espacio al debate sobre la situación del teletrabajo. Es una opinión personal, yo creo que hay un consenso sobre el teletrabajo, que hay que regularlo. Esta situación de pandemia hizo que muchos compañeros que antes querían más teletrabajo y si podían hacer
más días de teletrabajo era mucho mejor. Hoy se están dando cuenta de que el laburo entró a su casa desde muy temprano y no se va hasta muy tarde. Y no se va hasta muy tarde, lo que hace que nada, no dormís la cantidad de horas que tenés que dormir y que estás pensando en que al otro día te tenés que levantar y tenés que hacer lo que tengas que hacer en tu casa para prender la computadora y conectarte a un video o a un audio. Yo creo que hay, como te decía, consenso sobre que hay que regularlo, pero es una situación muy particular esta. Es una situación muy particular y cuesta muchísimo poder cristalizar en una sola opinión la situación del teletrabajo. Pero estoy convencido de que hay consenso y que es muy bienvenido lo del teletrabajo, la regulación del teletrabajo. Que el teletrabajo es una metodología que tiene que usarse en determinado momento para determinada cuestión. Y eso nos tiene que seguir denominándonos trabajadores y no teletrabajadores. No somos teleoperadores, somos trabajadores que en un momento de la semana teletrabajamos. Y que eso tiene sus límites y que en algún momento tiene que llegar a implementarse al 100% la desconexión digital. Hoy, como te decía, está pasando eso de que los que querían muchísimo más teletrabajo y se están dando cuenta que invadió completamente su casa, que a veces tienen que tener un audio y se tienen que ir a la habitación o se tienen que ir a la cocina. En algunos casos he visto compañeros que han ido al patio o al auto a hacer una video porque hay una dinámica en tu casa que no la podés a veces controlar o no se puede superponer con el trabajo. Sí, Que la claro, armonía no es entre un ámbito, la armonía no es un ámbito de entre trabajo. no es un ámbito de trabajo. Y otra cosa también muy importante es los compañeros de trabajo. También generamos conciencia con eso, que es fundamental tener buena relación con nuestro teletrabajo en la semana. Hace que, compañeros, si vos no coincidís, no veas nunca más en tu vida, compañeros. Y que cuando los veas sea porque alguien convocó a una reunión en el laburo y lo viste de casualidad un ratito. Y ese arraigo hacia el lugar de trabajo, hacia tu espacio y hacia los compañeros, es también algo que hay que trabajar y lo estamos trabajando mucho. Absolutamente. Bueno, Juan Pablo, la verdad te quiero agradecer por toda esta charla, la verdad es muy enriquecedor, como decíamos, mira, ahí Martín García pone caritas, pero el otro día estuvimos con Martín, conocimos una realidad que es un área técnica, ¿no? Todo lo que son los revisadores de Suburbio Sur, o sea, toda una área geográfica extensa, con más o menos la misma cantidad de gente que vos tenés en pocos metros cuadrados, ¿no? Sí, Y con una realidad totalmente distinta en la zona este, que bueno, algunos conocemos en nuestras zonas también bastante parecidas en algunos aspectos, pero bueno, era importante poder reflejar esto, reflejar el laburo del coordinador, del delegado, delegada. ¿Cuántos delegados tienen más o menos en la hay, este? hay cerca de 30 delegados. Justamente te quería pedir un momento Sí, para reconocer el laburo de los delegados y las delegadas, que son los que están en el espacio de laburo y que tienen que bancarse toda esta situación. Y que hoy, estando en su casa también, porque por una cuestión lógica, estén con muchísimo caudal de laburo por diferentes cuestiones, porque también genera más trabajo, esta situación genera mucho más laburo y se tienen que hacer el espacio, y hay veces en los cuales este, tenemos que hacer videos o audios para comentar y discutir cuestiones políticas que van sucediendo en el sindicato, y también es mucho esfuerzo el que hacen ellos y ellas para conectarse y para discutir, para debatir y después dar la discusión con cada uno de sus compañeros. está Es, bien. es, es muy importante ese laburo que están haciendo. Absolutamente, ahí el reconocimiento, hay muchos compañeros y compañeras de esos delegados y delegadas que se han conectado, ahí veía yo a Gina Trini que estaba por ahí, las compañeras de República, te piden saludos, imagínate. Papa pide saludo para Papa, así que a Papa le mandamos saludos de parte de Papa. Claro, papa con papa. Bueno, saludos ahí de Gabriel Ochizano, compañero de Sur Sur, las compañeras de voces maestras que son compañeros docentes, bueno, ahora vamos a ir con un tema espinoso después de cortar con vos. El Moño Gómez, Facundo López, bueno, Cintia Barcala te manda saludos también, Camila Salomón, Grande, compañera Cintia. de ECO, Entramos juntos a laburar con Cintia.
Ahí está, Joan Algué, que creo también trabajó Joan con vos, Algué ¿no? también, sí, sí, entramos juntos hace 15 años atrás. Este año cumplimos 15 años, estamos, creo, a ver, estamos el 4 de julio. ¿Qué es 4? Claro. ¿Sábado? Y sí, poquito. Sí, Mirá, creo que sí. chicas, podríamos haber hecho una fiesta, pero no se puede hacer. Cumplimos 15 años en No. confinamiento. Un after hacen después. Sí, virtual. Virtual, un after virtual. Bueno, Sí. Juan Pablo, te agradezco mucho, ¿eh? Este diálogo, como siempre decimos, después de la transmisión lo subimos automático al Instagram y lo compartimos con todos los compañeros y las compañeras, ¿eh? No, Bueno, muchas gracias, Juan. gracias a vos. Dale, Un nos abrazo vemos. grande. Chao. Chau, chau. Muy bien, ahí pasaba Juan Pedro Farías, compañero coordinador de la zona este de nuestro sindicato, zona este capital, además delegado del edificio Avenida, ahí en Defensa 143. El agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que se han unido a este Instagram vivo. Ahí veo compañías de cultura que se unieron, Inés, Posala, Flor Gorri, bueno, Cira que también anda por ahí. Y bueno, vamos ahora con el otro tema que teníamos en el día de la fecha, que veo que Caterine Forestieri, Walter Ruiz y algunos compañeros más preguntaban, que es el tema paritarias. Bueno, en el día de la fecha hubo una novedad que fue el cierre con Telecom, ¿no? El día viernes se cerró con Telefónica Movistar, faltaba Telecom y Claro, Telecom no quería cerrar, Claro tampoco, y en el día de hoy al mediodía, cerca de la 1 de la tarde, finalmente se confirmó que Telecom cerraba el mismo acuerdo que se había acordado el día viernes con Telefónica y Movistar, resta solamente Claro. ¿De qué se trata este acuerdo? Lo primero que hay que mencionar es que estamos hablando de la paritaria 2019-2020, es decir, es la paritaria que está venciendo mañana. Mañana 30 de junio termina la paritaria 2019-2020. Nuestra paritaria es una paritaria interanual, no es una paritaria anual por año calendario, sino es una paritaria anual pero por año aniversario, ¿no? Empieza el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del siguiente, es decir, el segundo semestre de un año y el primero de este año. Entonces lo que se está cerrando es la 2019-2020. Esta paritaria en particular tuvo varias particularidades. La primera que fue una paritaria de muchos cierres parciales. Ustedes recordarán que nosotros iniciamos la paritaria en julio del año pasado en medio de un proceso electoral del país, donde iba a cambiar, que cambió finalmente, afortunadamente, la administración pública del Estado. Y todo ese ciclo generó bastante incertidumbre con respecto a qué iba a suceder con los índices inflacionarios, ¿no? Estábamos en una situación en la cual el gobierno que se quería quedar había ciertamente adoptado algunas medidas de tinte kirchnerista, para decirlo de alguna manera, había generado, digamos, una serie de medidas en los últimos meses para tratar de maquillar la situación. Al mismo tiempo venía una situación económica embromada, como la que estamos atravesando, incluso sin la pandemia lo hubiéramos atravesado, que es la de la deuda externa, y eso generó que los índices de inflación realmente no se pudiera estar previendo, o prácticamente muchas de las consultoras que se dedican a este tipo de la previsión económica fueran cambiando permanentemente resultados, porque o se daba un resultado o se daba otro. De hecho, todos recordamos el día posterior a las PASO, en el cual el dólar se disparó de una manera impresionante, producto de una decisión política del gobierno en ese entonces de Mauricio Macri. Entonces hubo que pulsar las paritarias muy, muy a corto plazo. Se hicieron paritarias muy a corto plazo. Se firmó un primer tramo que fue en los primeros 4 meses del acuerdo paritario de 12%, 3% por 4 meses, o sea, un 3% cada mes, que terminó siendo un 12% final, al inicio de la paritaria. Julio, agosto, septiembre y octubre se cobró 3% en cada mes, termina siendo una suba del 12% en la escala salarial. Se había recompuesto la anterior en un 16%. Pero bueno, arrancábamos esta paritaria 2019-2020 con un 12%. Luego hubo un pago única vez de decreto presidencial de Macri de 5.000 pesos en noviembre. Eso representa anualmente un 0,5, o sea, medio punto de la masa salarial, cuando se divide por 12 meses.
siempre, ¿no? Mayor para los compañeros de menos categorías y menor para los demás categorías, pero era una suma plana de 5.000 pesos. Luego se cobró un 16%, que fue el acuerdo salarial del segundo tramo en el mes de enero. Ese 16% hubo un adelanto de una parte de ese 16 a noviembre, pero se consolidó entre enero y febrero en un 16%, es decir, hasta ahí teníamos un 28%, 28,5% si contamos la suma única vez. Al mismo tiempo se mejoró el índice del día del telefónico. El día del telefónico, además de tener las correcciones que había tenido producto de la actualización paritaria, tuvo una mejora de 10.000 pesos en el mes de enero pasado, ¿sí? Eso representa un 1.4, 1.5 de la masa salarial, también cuando se la anualiza. Y eso es importante decirlo, que el día del telefónico tiene un carácter permanente. El día del telefónico es una suma que, si bien se cobra una sola vez, no tiene un carácter de bono. O sea, es una suma que todos sabemos que a principio de año estamos cobrando, además de después tener nuestro feriado el 18 de marzo. Y después vino la corrección salarial que realizó el gobierno de Alberto Fernández con el decreto 14 de 2020, que se cobró 3.000 pesos en febrero, y esa suma subió a 4.000 pesos en marzo. A partir de ahí, esa suma tuvo un carácter permanente, tuvo un carácter remunerativo, se mantuvo en los salarios, pero esa suma estaba a cuenta de las paritarias, es decir, podía ser tomada a cuenta de las paritarias. Con todo eso, nosotros estábamos llegando con ese acumulado de 12 más 16 más los 4.000 pesos, que los 4.000 pesos varía también, es una suma variable. Nosotros estimamos en el promedio que equivale a un 8.5 de la masa salarial aproximadamente. Estábamos llegando a una suerte de 37-38%, ¿no? De la 38%, sí, 37,5, 38%, si sumamos el 12 más el 16, más lo que representaba los 10.000, más los 5.000 del decreto de noviembre, más este aumento salarial de los 4.000 pesos. Entonces lo que se termina firmando ahora es una recomposición de 4% que se va a hacer efectiva en el mes de julio. Ese 4% es siempre como todo, con todas las correcciones siempre toman el salario base, que es junio. ¿Sí? Pero además lo que se hace es incorporar esos 4.000 pesos a sueldo. ¿De qué manera se lo incorpora? Los 4.000 pesos, o sea, el 4% es aparte. Sube todos los salarios, toda la escala, un 4%. Sube la antigüedad, sube los adicionales, etcétera, un 4%. Y los 4.000 pesos del decreto de Alberto Fernández se transforman en una hoja de pago que se llama Acta Junio 2020 o Adicional Especial, que tiene carácter remunerativo y pasa a tener ya carácter permanente, es decir, no se absorbe ni es tomado a cuenta de la paritaria, con lo cual ese 8,5 queda dentro del salario. Por lo tanto, lo que termina redondeándose en toda la acumulación de la paritaria, la interanual, es un 42.5%, ¿sí? de la masa salarial, de los salarios que se cobraban en junio de 2019 hasta este cobro que se va a hacer en julio del 4%. Ese 42,5 obedece a lo que prácticamente está dando el IPC Index. Todavía resta saber cuánto va a cerrar junio, pero tengamos en cuenta que en los últimos 2 meses el IPC, o tanto el INDEC oficial como los de las consultoras venían midiendo en estos últimos 2 meses. Por ejemplo, el IPC oficial dio 1.5. Había bajado sensiblemente después de haber tenido un pico en marzo, producto de la pandemia. La pandemia lo que generó fue, por un lado, un congelamiento de buena parte de los precios de servicios, que siguen las tarifas. De hecho, se ha anunciado que se vencían ahora en julio, que se prorrogan hasta fin de año prácticamente todo el congelamiento de tarifas. En el medio estuvo el tema del decreto que congela la situación de los alquileres, la deja estática. En el medio está la ley de alquileres que se tiene que reglamentar. Es decir, hay una cantidad de precios de la economía que quedaron como o bien congelados o bien estabilizados, y hubo algunos bienes de esa misma economía que al no poder venderlos empiezan a haber las ofertas, lo que se llaman las ofertas, y eso genera de alguna manera también una merma en lo que venía siendo el pico de crecimiento
de la inflación. Por lo tanto, cuando uno mide la interanual, por ejemplo, el mes pasado era 43,4. Ahora hay que ver, a mediados de julio se conoce el índice de junio, y ahí se va a conocer lo que es la interanual del año, con lo cual estamos muy cercanos a cerrar en esa interanual en un 42,5, con lo cual este año calendario, este año aniversario, mejor dicho, de la inflación del país con respecto a nuestros salarios queda prácticamente empatado. A partir de ahora, en más, empieza a generarse la nueva paritaria. Lo que estamos esperando ahora es el cierre con Claro. Entendemos que Claro va a tener que cerrar en los mismos términos que lo hizo Telecom y Telefónica. Eso es lo que estamos pulsando. De hecho, un poco la comunicación del día viernes con el acuerdo de Telefónica era justamente imponer un grado de racionalidad a las paritarias. Estamos en un escenario realmente difícil para discutir paritaria. Ustedes saben que no es un escenario en el cual el FOETRA o la Mesa de Unidad Sindical estén pudiendo convocar a movilizaciones y a distintas cuestiones con las cuales a veces uno también tiene herramientas para presionar. Pero bueno, la principal presión es mantener el poder adquisitivo de los salarios, es mantener, digamos, por lo menos la correlación salario-precio, y siempre va a haber algo, digamos, para poder corregir. Realmente esperamos que, bueno, esta paritaria que vamos a empezar a transitar, la vamos a empezar a transitar también con pandemia, y bueno, esperemos que si todos hacemos lo que tenemos que hacer y si al mismo tiempo la ciencia nos ayuda, poder salir de esta situación lo más rápido posible para poder realmente encarrilar una negociación en términos más normales que los que se están llevando adelante. Ahí nos parece importante, hay una pregunta que hacen los compañeros y compañeras de República, que es si jugó en contra de las negociaciones el supuesto arreglo de ENACOM con las telcos, con las empresas de telecomunicaciones. La verdad que no, en parte sí, en parte no. En realidad no, porque quedó por tierra. Ustedes recordarán un comunicado que sacó Foetra hace, creo que fueron 3 semanas atrás, repudiando las palabras de uno de los directores de Telecom, de Roberto Nobile, que decía que si daban aumento salarial, que habían acordado el congelamiento salarial con el congelamiento de tarifas, y que si daban aumento salarial tenían que aumentar las tarifas. Bueno, hoy Telecom firmó un acuerdo salarial. Entonces nos parece, como decíamos, en ese acuerdo del ENACOM no estaba firmado el congelamiento salarial. Lo que sí había era una manifestación por parte de las empresas de esto, de querer llevar a esta situación. Bueno, esto quedó por tierra. Realmente la situación, la situación salarial, la negociación salarial la da por tierra. Perdón que me trago un poco, pero estoy tratando de ver algunas preguntas también. Quedó por tierra cuando tanto Telefónica como Telecom, y entendemos que Claro, por estas horas debiera estar negociando también el aumento salarial en los mismos términos. ¿Qué va a pasar? Ahí pregunta Nidia Samaniego, ¿cuál sería según la situación y el contexto el porcentaje de aumento para la nueva paritaria? Bueno, esa es la discusión que empieza una vez que se cierre con Claro. Ahí hay que ver, digamos, la verdad, Nidia, hay que empezar a analizar cuál es el panorama de un semestre. Mira, te cuento, no es una intimidad, sino una realidad de cómo se venía preparando esta paritaria. Nosotros habíamos hecho proyecciones, justamente lo que explicaba al principio, de que probablemente hubiéramos tenido en estos meses un 3 o un 4% en los meses de abril, mayo y junio de IPC, es decir, de inflación. Estábamos midiendo en un escenario, por supuesto, pesimista, entre un 3 y un cuarto por ciento, en un moderado entre un 2,5 o 3%, y en un optimista lo que terminó siendo. Bueno, por eso empezar a negociar una paritaria con índices, pensando que los índices van a ser más altos de lo que son, de lo que terminan siendo, realmente después, bueno, uno tiene que empezar a recalcular y empezar a ver cómo los va proyectando. Así que tendríamos que empezar a mirar, vuelvo a repetir, no quiero con esto dar por término de la cuestión, pero así como hicimos una paritaria de corto plazo el año pasado cuando la iniciamos, en esta oportunidad va a haber que ir pulsando las paritarias
al ritmo de lo que van subiendo la inflación y al ritmo de lo que va pudiendo cerrar el sindicato, ¿no? Esa es una realidad. Así que hoy no te puedo decir una cifra, decir, bueno, para la 2020-2021 vamos a pedir el 100%. No, la verdad no estamos hoy por hoy creo que no estamos ninguno de nosotros y nosotras en condiciones de prever cuál va a ser la inflación de todo un ciclo de un año, ¿no? O por lo menos de 6 meses. Ahí estoy tratando de ver algunas preguntas más. Aldo de la Iglesia, compañero, te agradezco mucho, Aldo. Dice, hay varios gremios que están negociando el pago de aguinaldo en cuotas. Es verdad, es decir, hay gremios que están discutiendo cómo, más que negociar, están tratando de que no se les pague en aguinaldo en cuotas. Bueno, hay gremios que firman en no remunerativo. Nosotros firmamos un aumento remunerativo. No firmamos no remunerativo. Eso también es una realidad. Gremios de la misma actividad, digo, ¿no? Entonces eso es un dato importante. La realidad de los gremios es muy diversa. Yo no me atrevería por ahí a comparar con un gremio industrial que depende mucho de la producción y que no está dentro de un marco de servicio esencial porque no tiene mucho que ver, pero dentro de los mismos gremios de servicio sí, y esta es una realidad. Ahí pregunta, bueno, Gastón Cabello plantea los aumentos porcentuales divididos en tantos meses te comen la inflación actual, sería ideal en menos de 3 meses. Sí, lo ideal a veces es enemigo de lo posible, compañero. Hay planteos con respecto al tema de la inflación, que esto es muy importante saberlo. Hemos leído, ¿no? Recientemente planteo de, bueno, tendríamos que haber cerrado retroactivo a... Y la realidad es que la inflación tampoco es retroactiva, la inflación se mide mes a mes. Es decir, es el uno, por ejemplo, el mes de mayo cerró 1,5 con respecto al mes de abril y el mes de abril cerró un 1,5 con respecto al mes de marzo. Es decir, no es una inflación lineal y como es lineal y acumulativa, sino que es una inflación que se va midiendo mes a mes. Es decir, si nosotros hubiéramos cerrado, por ejemplo, como sí lo hicimos en los primeros 4 meses, hubiéramos tenido en estos 2 últimos meses 1,5 más 1,5, es decir, hubiéramos cerrado 3. Ahora cerramos un 4, no es una gran diferencia, claramente es un punto más, pero también del otro lado hay negociadores, ¿no? Y entonces te dicen, che, si hubieran hecho retroactivo, hubiéramos cerrado, entonces con 2 meses retroactivo del 4%, hubiéramos cerrado un 8. Bueno, del otro lado no son medios, no subestimemos a la parte negociadora. La parte negociadora se maneja con los mismos números con los cuales nosotros vamos a pedir los aumentos salariales. Yo creo que es un aumento que nos deja en el pelo y pelo, ni más ni menos. Que obviamente tenemos aspectos a mejorar, por supuesto, que obviamente hay sectores laborales que venimos más atrasados y necesitamos mejores recomposiciones, por supuesto. Bueno, ahí se dan las negociaciones que me parece son importantes tomar, como pueden ser reclamos de categorías, reclamos de recomposiciones salariales un poco más positivas. Ahí plantea Nicolás, los 4.000 del decreto de Alberto ya no se tomarán para la paritaria 2020-21, ¿verdad? No, quedan incorporados dentro de la escala salarial. Es decir, ya no quedan a cuenta, quedan incorporados. Al quedar incorporados, cuando se haga el aumento de 2020-21 y de acá para adelante, es sobre la escala salarial de junio, más los 4.000, más el 4%. Así que eso es definitivamente así. No quiero dejar de responder alguna pregunta. Y la obra social, no tengo dato, Aldo, de que se hubiera negociado algo para la obra social, pero bueno, todo aumento remunerativo sabemos que aumenta el porcentaje para la obra social, así que viene bien, pero no sé, no tengo dato de que se haya acordado un porcentaje adicional para la obra social. Bueno, estoy tratando de repasar si hay alguna pregunta más con respecto a la paritaria, pero bueno, queríamos justamente dar el informe de cómo se cerró la paritaria. Es importante que todos y todas tengan claridad sobre los números, que esto que parece escaso, uno obviamente ve un 4% y dice, pero ¿por qué un 4? Bueno, todo tiene una explicación y ahí es importante, digamos, justamente refrescar lo que dice Gaby Lochisano en la memoria y ir midiendo desde los trabajadores y las trabajadoras en estos tiempos difíciles
la información por sobre la infodemia, ¿no? Esto que es un flagelo que atraviesa toda la sociedad y con el cual se trata de confundir a los compañeros y las compañeras y sobre todo de los sectores que concentran la riqueza. Hace poquito veía un artículo que planteaba que Telecom había mejorado, por ejemplo, habían tenido o había planteos, ¿no? Telecom mejoró, las acciones de Telecom subieron, por ejemplo, en medio de la pandemia. Esto tiene que ver con el aumento de del tránsito de datos. Y hay una discusión que muchas veces se hace en el sindicato con los compañeros y las compañeras de la oposición, que es las empresas ganan mucho, nos tienen que dar. Miren, no es una condición sine qua non. En tiempos donde las empresas tuvieron las mayores ganancias fue en la década del 90 y a los trabajadores y las trabajadoras nos fue muy mal. Lo que tenemos que ver es, acá hay una correlación de fuerzas entre trabajadores y capital, capital y trabajo, el Estado media, y lo que tenemos en esta oportunidad es tener un Estado que por lo menos ha puesto nuevamente un ministro de Trabajo, que tiene una política social más equilibrada que la que tenía el gobierno anterior, y lo que tenemos que ver es cómo vamos construyendo nosotros desde los trabajadores y trabajadoras, no solo los telefónicos, sino el movimiento obrero en general, una correlación de fuerza que nos permita justamente poder salir adelante y, por ejemplo, impulsar políticas que hacen a que el capital comparta con el trabajo, ¿no?